Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en la primera parte de una saga de ciencia ficción y fantasía juvenil de uno de los autores de fantasía más famosos de la literatura fantástica contemporánea. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. El mundo de Spensa lleva décadas bajo un ataque continuo. Los pilotos son los héroes de lo que queda de la raza humana, y pilotar un caza siempre ha sido el sueño de Spensa. Desde niña se ha imaginado elevándose hacia el cielo y demostrando su valentía. Pero su destino está entremezclado con el de su padre, un piloto al que derribaron, anulando así cualquier posibilidad de que Spensa accediera a la escuela de vuelo. Nadie dejará que Spensa olvide lo que hizo su padre. Sin embargo, el destino funciona de formas misteriosas. Tal vez la escuela de vuelo esté casi fuera de su alcance, pero ella está decidida a volar. Y un descubrimiento casual en una caverna perdida podría proporcionarle un modo de reclamar las estrellas. Análisis. Escuadrón es la primera novela de la saga de ciencia ficción y fantasía juvenil homónima del escritor estadounidense Brandon Sanderson, y está, interesante, aburrida y, a ratos, predecible. La historia arranca en el prólogo, cuando, de niña, Spensa y su padre se encuentran realizando un pequeño paseo, y en eso se registra un gran ataque de unos seres alienígenas, a quienes los humanos denominan Krells. Su padre, un piloto militar, tiene que unirse a la batalla, una vez más, contra estos seres. Cabe resaltar que, por la naturaleza del conflicto y otras cosas más que se irán revelando en la novela, los seres humanos han tenido que verse obligados a vivir bajo tierra, en una especie de cavernas organizadas por nivel de profundidad y posición socioeconómica. Los más acaudalados viven hasta el fondo, mientras que las clases bajas viven cercanas a la superficie. En esta batalla, el padre de Spensa fenece. 9 años después, contando ya con 17 años, Spensa, y a pesar de que la sociedad tilda a su padre de cobarde, resulta que la historia oficial ha registrado que el padre de Spensa huyó en medio de la batalla, y por eso fue ejecutado en pleno vuelo, ha decidido convertirse en piloto militar de la Fuerza de Defensa Desafiante, de ahora en adelante, y por sus siglas, FDD. Creo que hasta aquí puedo revelar de la trama. Sin embargo, he de decir que las interrogantes sobre qué son los Krells, qué hacen los humanos en el planeta en el que se desarrolla la historia, cómo llegaron hasta ahí, y cuáles son los orígenes de la guerra contra los Krells, serán contestadas a lo largo de la novela. Fiel a su costumbre, Sanderson nos introduce a la narrativa in medias res, es decir, ya ha empezado el conflicto. Esto, en esencia, es lo interesante de la obra, ya que mantiene al lector atento y en búsqueda de pistas que brinden información acerca del world building, la trama real que subyace en el desarrollo de Spensa y el subtexto de la obra. Sin embargo, el anterior esfuerzo se ve empañado por una cosa, el carácter juvenil de la obra. Esto, per se, no es negativo. Sin embargo, se toma demasiado tiempo y páginas en caracterizar la problemática adolescente. Esto último, y aunque existen cachetadas de realidad que ponen en su lugar a Spensa y a los personajes secundarios, sobre todo a estos. Quienes ya hayan leído esta primera parte sabrán a qué me refiero, decanta en que las problemáticas en torno a la guerra se perciben tratadas solo en superficie. No es en lo relativo a lo que le sucede a los personajes, sino, más bien, al tono narrativo con el que Sanderson las aborda. Para quienes ya hayan leído sagas como Nacidos de la Bruma y, sobre todo, El Archivo de las Tormentas, creo que sabrán a qué me refiero, especialmente, y omitiendo el final de esta primera parte, en los momentos dramáticos. Por otro lado, hay un mecanismo que no funciona del todo bien, la escuela de aviación. Cuando Spensa decide convertirse en piloto militar, el lector ya sabe que, dadas las circunstancias y la historia con su padre, no le será fácil convertirse en ello. Empero, se intuye, desde las primeras páginas del texto, que es inevitable que lo hará. A este punto, entonces, lo importante no es la meta, sino el cómo llegará a ella, viaje, antes que destino. Y es aquí donde empieza lo aburrido. Spensa tiene que, para convertirse en piloto de la FDD, pasar un examen de admisión y luego entrar a la escuela de cadetes, donde, durante 4 meses, estará entrenando en entornos simulados y reales, hasta la tan ansiada titulación. Como se intuye, y aunque no se lo ponen fácil, logra acceder al curso para cadetes. Aquí es donde el lector pasará la mayoría de las páginas de la novela, viéndola entrenar, mejorar, fallar, volver a mejorar, volver a fallar,
pelearse con sus compañeros, tejer vínculos con ellos, tener un enemies to lovers de manual, ir descubriendo poco a poco qué es lo que realmente sucedió con su padre y participar en algunas batallas reales. Una cosa que no abona en este sentido es que casi la totalidad de la novela está narrada mediante la primera persona de Spensa. Esto provoca una sobresaturación del personaje, ya que, hasta el momento, no es un personaje profundo. Además, solo conocemos al resto de personajes secundarios mediante sus interacciones con ella. Entiendo que el objetivo de toda esta sección es introducir al lector al world building y, sobre todo, a las batallas aéreas. Sin embargo, se siente excesiva en páginas y las batallas con aviones un tanto raras, aunque esto último es mera percepción personal. Así van pasando las páginas hasta el momento cumbre de la obra, muy cerca del final. Por otro lado, hay un elemento que no me da buena espina, al menos en esta primera parte. En Bot, la nave que Spensa se encuentra por casualidad en una de sus exploraciones por las cavernas. Sin entrar en detalles específicos, Embot es un instrumento narrativo que, a ratos, roza los límites con el Deus Ex Machina. No puedo decir qué es lo que exactamente hace, porque sería harto spoiler. Empero, siento que sus intervenciones, sobre todo al final, son harto convenientes. A pesar de lo anterior, considero que las revelaciones sustanciales de la historia están bien llevadas, excepto una. No daré detalles, sin embargo, Spensa llega a enterarse de un sustantivo secreto por medio de la plática con alguien en específico. Y, una vez revelado dicho secreto, la misma Spensa se sorprende del por qué no le fue revelada dicha información desde antes. Esto último se me hizo chistoso. Para finalizar, he de decir que uno de los máximos secretos de la historia se revela de la misma manera en la que ya lo ha hecho Sanderson en otras obras. Para quienes ya hayan leído el tercer libro del Archivo de las Tormentas, sabrán a qué me refiero. En fin, espero que esta saga mejore en los siguientes episodios. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.